En esta hora de profunda aflicción, cuando muchos corazones están llenos de angustia y las almas buscan consuelo, se alza una voz que llama a la reflexión sobre lo que está ocurriendo. El destino de la humanidad aparentemente pende de un hilo y se siente algo ineludible en el aire. No es solo un momento de desánimo, sino también un tiempo en el que la esperanza, encendida por la fe, debe abrirse paso a través del velo de la desesperación. El mundo se ha convertido en testigo involuntario de acontecimientos que hasta hace poco parecían impensables, más allá de la imaginación más audaz. Las tierras se estremecen con el estruendo incesante y el eco de guerras, cuyas reverberaciones se extienden por todo el continente. El cielo en todas partes se cubre con el humo negro de innumerables lanzamientos de misiles, mientras los corazones humanos, a su vez, se sumergen en una oscuridad sin fin, llena de un miedo abrumador y un odio ardiente. Naciones, desde Israel hasta Irán, desde Ucrania hasta Rusia, y muchos otros estados en todo el mundo, como por un designio siniestro, se ven arrastradas a la implacable llama de los conflictos. Parece como si un antiguo sello que contenía el caos se hubiera roto definitivamente, abriendo el camino a pruebas sin precedentes. ¿Cuántas lágrimas amargas más deben derramarse antes de que la humanidad comprenda la verdadera naturaleza de lo que está sucediendo? No son solo enfrentamientos entre naciones individuales, sino algo mucho más profundo y perturbador. Es, en esencia, una rebelión contra el propio Creador. No es casualidad que el profeta Isaías, viendo a través de los siglos, proclamara una vez: «Ay del impío, mal le irá, porque conforme a las obras de sus manos le será pagado». Isaías 3:11. Hoy estas palabras proféticas resuenan como truenos sobre las naciones que al parecer han olvidado por completo el camino de la luz y la verdad. No envuelve. Si antes la humanidad temblaba ante la majestad de Dios, ahora sus miedos se reducen a la pérdida de acceso a la red global o al control sobre los mercados financieros. Quizás es aquí donde reside la clave para entender por qué el mundo se encuentra al borde del abismo. No hace mucho, el mundo pasó por la prueba de fuego de una pandemia global, pero en lugar de arrodillarse humildemente y volverse hacia las fuerzas superiores, la humanidad, por el contrario, levantó el puño con arrogancia en señal de desobediencia. Después de esa crisis, muchas almas no encontraron su camino de regreso a los templos y santuarios. El miedo a una enfermedad desconocida no despertó el arrepentimiento, sino que solo generó una ola de quejas, descontento y una abierta rebelión contra el orden establecido. ¿Y qué se cosecha ahora como resultado de esta ceguera espiritual? El mundo se enfrenta a nuevos virus desconocidos, epidemias de soledad abrumadora, pandemias de lujuria desenfrenada y apatía generalizada. Los cataclismos naturales se abaten sobre la tierra y el mar con una fuerza sin precedentes. Las olas del océano rugen como en la víspera del fin, y la tierra misma gime bajo el peso de los actos humanos. Vórtices de fuego e inundaciones devastadoras borran de la faz de la tierra regiones enteras en América. Tornados destructivos barren Asia, potentes terremotos sacuden Europa, y las sequías transforman tierras fértiles en desiertos. Esto no es solo un cambio climático, como podría parecer a primera vista. Es un grito ensordecedor de la propia creación, que ya no puede soportar el peso del mal humano. El apóstol Pablo, observando el mundo con perspicacia, escribió: «Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora». Romanos 8:22. Dios, sin duda, habla a la humanidad a través de estas señales, pero la pregunta sigue abierta: ¿quién está dispuesto a escuchar su voz?
La humanidad, al parecer, se ha vuelto sorda, cegada por pantallas brillantes y absorbida por la autocomplacencia, sin notar la sombra que se aproxima. La humanidad moderna, al parecer, ha perdido la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Ha legalizado los vicios, aprobado el libertinaje, justificado la destrucción de vidas no nacidas y ahora cosecha los amargos frutos de sus acciones. El Apocalipsis, contrariamente a la creencia popular, no es solo una leyenda aterradora, sus manifestaciones ya son evidentes. Si la gente continúa ignorando la existencia de lo divino, Él les permitirá experimentar plenamente lo que significa habitar en un mundo sin su presencia benéfica. Este no es un momento para el pánico. Al contrario, ha llegado el tiempo para la oración profunda, el ayuno estricto, el arrepentimiento sincero y la purificación espiritual. Cada persona es capaz de convertirse en un rayo de luz en la oscuridad general, de ser una barrera inquebrantable que proteja a su familia del mal. Se invita a las personas a arrodillarse y a traer de nuevo a Jesús al centro de sus hogares. Que el Salmo 90 sea su arma confiable y el rosario un compañero constante en sus manos. Conviene recordar el ejemplo de los habitantes de Nínive, quienes atendieron incondicionalmente las palabras del profeta Jonás. No cuestionaron la profecía ni esperaron una segunda advertencia. Se arrepintieron sinceramente y el Altísimo revocó su castigo. ¿Acaso la sociedad moderna es menos piadosa que Nínive o está tan invadida por la soberbia que incluso ante la inminente destrucción se niega a doblegarse? Se alza un llamado en nombre del Padre Celestial para un retorno inmediato al camino verdadero. No se debe vivir fingiendo que todo está bien. No se puede permanecer en silencio. Al contrario, es necesario orar, buscando detener la lucha interna en el propio corazón, porque solo entonces cesarán los conflictos en todo el mundo. Es importante comenzar las transformaciones por uno mismo, ya que el reino de Dios no aparecerá a través de transmisiones televisivas, sino que nace en lo más profundo de cada persona. Él se dirige de nuevo a los oyentes, no como una autoridad oficial, sino como un padre que se preocupa profundamente por sus hijos. Como un centinela en una torre alta, ve la aproximación de una sombra oscura y su conciencia no le permite guardar silencio. Oh, si la gente supiera cuánta sangre inocente clama al cielo, cuántas almas indefensas son atormentadas y desgarradas de su propio cuerpo bajo el estruendo ensordecedor de las bombas. La guerra, según su convicción, no es solo un lamentable error político, sino un pecado grave, una herida profunda en el corazón del propio Creador, quien claramente mandó a la humanidad: no matarás, como se dice en Éxodo 20:13. Él los insta a detenerse por el futuro de sus hijos, por el bienestar de sus ancianos, por la memoria sagrada de aquellos que una vez creyeron sinceramente en un mañana brillante. Suplica en nombre de Dios, quien, según sus palabras, incluso hoy se aflige al ver cómo los hermanos levantan armas unos contra otros. La humanidad, al parecer, repite una y otra vez la trágica historia de Caín y Abel. Y el Señor una y otra vez hace la pregunta eterna: ¿dónde está tu hermano? Y la gente, en respuesta, guarda silencio. O, lo que es aún más lamentable, responden, como Caín: ¿acaso soy yo el guarda de mi hermano? Pero no, él afirma que cada uno es el guardián de su prójimo, cada persona. Todo aquel que se sumerge en la contemplación de una pantalla y absorbe el veneno del odio y el mal, sin siquiera saberlo, se convierte en participante directo de este conflicto. Cada lengua que profiere maldiciones, cada mano que propaga mentiras y calumnias, no es otra cosa que el arma más peligrosa en una guerra invisible.
Y si la humanidad no recapacita y no detiene este flujo desenfrenado, entonces, según su advertencia, incluso el río Jordán se retirará de sus orillas y las montañas se cerrarán, incapaces de soportar los gritos humanos de desesperación. La gente teme la amenaza de una bomba nuclear, pero él, quien habla, experimenta un temor mucho mayor ante un corazón endurecido, pues solo éste es capaz de cometer lo más terrible, pulsar ese botón. Las bombas, sin duda, pueden destruir la carne, pero solo el endurecimiento del alma es capaz de matar el espíritu, de privar al ser humano de su verdadera esencia. Y hoy en toda la tierra, desde el bullicioso Nueva York hasta el antiguo Teherán, desde el devastado Yarkov hasta la sufrida Gaza, se libra no solo una lucha por territorios o recursos, sino una verdadera guerra por el alma, por si el ser humano conservará la imagen de Dios o se convertirá definitivamente en una bestia sin alma. Él llama a detener esta guerra no solo en los campos de batalla y en las trincheras, sino también en las paredes de las oficinas, en los vastos espacios de las redes sociales, en los edificios públicos e incluso en lo más profundo de las relaciones familiares. Él insta a apagar el fuego del odio con los propios ojos, con las propias palabras, con los propios pensamientos. No hay que temer al enemigo externo, pues el verdadero temor debe ser la indiferencia interna, ya que el auténtico adversario de la humanidad es aquel que ya no tiene a Dios en su corazón. La Iglesia eleva su apasionado llamado: reconciliaos. Este llamado insistente se dirige a todos para que encuentren la paz con Dios, logren la armonía dentro de sí mismos y establezcan relaciones con sus prójimos. Esta reconciliación debe llevarse a cabo mientras aún haya tiempo, antes de que los cielos se cierren definitivamente. El mensaje advierte resueltamente contra cualquier demora, recomendando encarecidamente a quienes escuchan su voz que no endurezcan sus corazones, como se dice en Salmo 95:8. El verdadero mensaje dice: hoy es día de salvación. Se propone recordar el episodio bíblico en el que el profeta Eliseo se encontró rodeado por fuerzas enemigas. Su siervo, invadido por el miedo, estaba en confusión. Sin embargo, el profeta elevó una oración: abre sus ojos para que vea. Y en ese mismo instante, el siervo obtuvo la visión espiritual. Ante su vista apareció una escena. Las montañas estaban llenas de ángeles. De manera similar, en nuestros días, si al ser humano se le diera a ver lo invisible, si comprendiera cuántos ángeles lloran con tristeza junto a él, sin duda le rogarían, junto con la Iglesia: deténganse, regresen al camino verdadero, inclínense con humildad. Se insta a las personas a despojarse de la pesada armadura del orgullo, vistiéndose en su lugar con los ropajes del arrepentimiento. Que la oración les sirva de escudo protector y el amor se convierta en su espada afilada. No hay que temer ser pacificadores, porque, como dijo Cristo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, lo cual está registrado en Mateo 5:9. Este es el único camino verdadero. Todas las demás sendas conducen solo al abismo de la perdición. Si todas estas palabras fueran solo imágenes poéticas o simples metáforas sin un significado profundo, entonces, sin duda, no habría necesidad de una apelación tan insistente. No sería necesario perturbar las almas de los oyentes con tales revelaciones. Sin embargo, la verdad innegable es que todo esto ya está ocurriendo en realidad. Y si alguien no ve estos acontecimientos, es solo porque sus ojos permanecen cerrados. No obstante, Dios no guarda silencio, y quienes viven en la verdad disciernen claramente sus pasos en el mundo moderno. A continuación,
se presentarán dos testimonios vivos, que no provienen de libros antiguos o de un pasado lejano, sino que son tomados de nuestra contemporaneidad, de la misma realidad en la que viven los oyentes, quizás incluso en una ciudad vecina. La primera historia narra la vida de una mujer de Alepo, Siria, madre de 3 hijos. Su hogar fue destruido en una de esas noches terribles en que la guerra no perdonaba a nadie. Milagrosamente, habiendo escapado de la muerte, encontró refugio en un lugar que prometía algo de seguridad. Allí relató las pérdidas insoportables que la habían golpeado en los últimos meses del conflicto armado. Perdió a su esposo, a su hermano y a sus padres, y con ellos parecía haber perdido también la última pizca de fe. Sin embargo, una noche, mientras sus hijos temblaban por el frío penetrante y los aviones volvían a pasar sobre el techo de su refugio temporal, ella sacó de su bolso una pequeña imagen de la Virgen María, chamuscada por el fuego. Entonces comenzó a orar, primero en silencio, sumida en un profundo dolor. Luego su súplica brotó en forma de lágrimas y palabras. No pidió el cese de la guerra ni el retorno de la paz a la tierra. Su única y desesperada petición fue: María, devuélvemelo. Apenas unos días después, un sacerdote que ayudaba desinteresadamente a los refugiados le brindó apoyo, y ella pudo regresar a la confesión y la comunión. Hoy esta mujer es ella misma una fuente de consuelo para otras madres, ayudándolas a encontrar paz y esperanza a través de la oración del rosario. El mundo a su alrededor quizás no cambió, pero dentro de ella, como por arte de magia, nació un cielo entero. El segundo ejemplo es la historia de un joven soldado de Ucrania que apenas había cumplido 25 años. El narrador conversó personalmente con él durante una de sus misiones pastorales, destinadas a apoyar el espíritu de los guerreros. Este joven tenía un sabor metálico en la boca, y en sus ojos se leía un cansancio profundo y extenuante. Declaró sin rodeos: no sé por qué vivo, pero cada mañana, cuando respiro, siento que esto no me pertenece. A la pregunta del narrador: ¿oras?, el soldado solo sonrió, respondiendo con amarga ironía: después de lo que he visto, no oran quienes no han estado en el infierno. Entonces el narrador, poniendo una mano en su hombro en señal de apoyo, pronunció palabras llenas de profundo significado. Precisamente porque has estado en el infierno, necesitas el fuego del cielo. El soldado se sumió en silencio, reflexionando sobre lo escuchado. Una semana después, él mismo se acercó al narrador. Estaba con su uniforme militar, con barro en las botas, y sostenía un evangelio en la mano. No entiendo todo, confesó, pero cuando leo, el ruido en mi alma se apacigua. Ahora este guerrero ayuda al capellán en el hospital, convirtiéndose en un apoyo para quienes sufren. Él sigue en la guerra, cumpliendo con su deber, pero ya no está solo en su mundo interior. No es el Altísimo quien se ha apartado de la humanidad. Al contrario, son las personas quienes han elegido el camino de alejarse de Él. Todos los acontecimientos que se desarrollan en el mundo son una consecuencia directa de esta alienación espiritual. Cuando el principio divino deja de ocupar el lugar central en la vida, su lugar es ocupado inmediatamente por el caos que no tolera el vacío. Este desorden penetra en todas las esferas, se apodera de las familias, influye en el sistema educativo, distorsiona las normas legales, esclaviza la conciencia y los corazones. La sociedad moderna, en esencia, vive la época de la Torre de Babel, aunque ahora estas torres están representadas por tecnologías digitales y los ídolos por imágenes brillantes y seductoras. La esencia, sin embargo, permanece inalterable. El ser humano busca elevarse
al nivel de la divinidad, pero sin Él sigue siendo solo una creación insignificante. Por eso se alza un llamado al regreso. La verdadera salvación no debe buscarse en intrigas políticas, en la fuerza de las armas o en acuerdos internacionales. La auténtica liberación comienza con el arrodillamiento, con el arrepentimiento sincero, con una confesión profunda y con el acercamiento a la palabra viva de Dios. La Escritura debe percibirse no solo como un texto, sino como un conmovedor llamado de amor, como el pacto de un padre que espera pacientemente a sus hijos. No hay que avergonzarse de la oración en casa. Al contrario, los hijos deben ver a sus padres arrodillarse. Esto no es una señal de debilidad, sino una verdadera manifestación de fuerza, porque como está escrito, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Se insta encarecidamente a ser esos humildes, a ser voces de paz, en un tiempo en que el mundo está invadido por llamados a la guerra, y a convertirse en puentes donde otros erigen muros inexpugnables. Solo por este camino es posible detener el caos que se avecina. Conviene escuchar atentamente una idea importante. Existe una mentira monstruosa, profundamente arraigada en la conciencia del siglo moderno, que el mal se encuentra en algún lugar lejano, habitando solo en otros, en políticos, en fuerzas armadas, en criminales. Sin embargo, Cristo reveló otra verdad fundamental, porque del corazón salen los malos pensamientos. Mateo 15:19. Es allí, en el corazón humano, donde comienza el verdadero apocalipsis. En los corazones que han perdido la conexión con Dios, millones de personas deambulan hoy con una mirada vacía. Sus vidas carecen de sentido, sus palabras son incoherentes, sonríen, pero dentro de sus almas reina un desierto sin vida. Este fenómeno representa la muerte, hábilmente disfrazada de progreso, y posee un alto grado de contagio. Este contagio se propaga a través del cinismo generalizado, a través de la lujuria insaciable, a través de la mentira omnipresente. Penetra en los hogares por medio de las pantallas de los dispositivos electrónicos, a través de sonidos de música desprovista de sinceridad y a través de palabras carentes de amor. Se propone prestar atención al propio hogar, a la propia forma de comunicación, a los objetos que adornan las paredes. Conviene reflexionar qué libros hay en las estanterías, qué imágenes dominan en las pantallas, qué temas se discuten en la mesa familiar, porque el hogar es el primer y más importante templo. Y si el pecado ha echado raíces en este santuario, no hay que extrañarse de la ausencia de paz interior y tranquilidad espiritual. Muchas conmociones globales no tienen su origen en el campo de batalla, sino en las paredes de los apartamentos comunes, no en los titulares de las noticias, sino en las profundidades secretas del alma humana. Recientemente llegó al conocimiento del Santo Padre un mensaje de un padre de familia residente en México. El hombre le escribía: Santo Padre, no estoy en una zona de guerra, pero siento que mi familia se está extinguiendo literalmente. Estas líneas, impregnadas de dolor, causaron una profunda conmoción en quien las leía. El autor de la carta relató cómo un día notó con preocupación que las cenas en su hogar estaban envueltas en un silencio sombrío. Ninguno de los miembros de la casa oraba, los niños estaban absortos en sus teléfonos, la esposa agotada por el cansancio y él mismo sentado frente a la pantalla del televisor. En el aire flotaba una atmósfera opresiva que presagiaba una tormenta. Entonces se dio cuenta de la verdad contundente. Se habían convertido en extraños, a pesar de vivir bajo el mismo techo. En ese momento, decidió dar un paso pequeño, pero significativo. Desconectó todos los dispositivos electrónicos y comenzó a leer el Evangelio en voz alta.
Su esposa al principio lo tomó a burla, y los hijos expresaron su indignación. Pero ya al tercer día su hijo se acercó y preguntó: «Papá, ¿puedo unirme a ti y leer juntos?». Una semana después, toda la familia ya se reunía para la oración en común. Hoy escribe: «No logré ganar la guerra en todo el mundo, pero logré detenerla en mi propia casa. Este es el verdadero camino hacia la transformación». El arrepentimiento, como se enfatiza, no es simplemente un sentimiento fugaz o un impulso emocional, es una acción decidida. Es una decisión consciente de expulsar la oscuridad del propio hogar con esfuerzo propio, a través de una elección consciente. Es imposible esperar que los jefes de Estado firmen acuerdos de paz si dentro de nuestras propias familias estallan conflictos y reina la enemistad. No se puede orar sinceramente por la salvación del mundo entero mientras se alberga odio en el corazón. Las grandes hazañas siempre comienzan con lo pequeño, y lo celestial se manifiesta a través de lo terrenal. Ahora el llamado se dirige a las madres. Ellas son las verdaderas guardianas a las puertas del hogar familiar, llamadas a protegerlo incansablemente de la entrada de cualquier mal. Se les insta a orar sin cesar por sus hijos, incluso si están lejos, y a hacerlo incluso con lágrimas, porque la oración de una madre es una voz que el Altísimo nunca desoye. Luego, el llamado se dirige a los padres. A ellos les corresponde regresar a su responsabilidad espiritual, convirtiéndose en verdaderos sacerdotes en sus propios hogares. Sus manos deben servir no solo para el trabajo mundano, sino también para la bendición. No deben avergonzarse de orar, ni temer ser tiernos de espíritu, ya que esto no es un signo de debilidad, sino una auténtica manifestación de paternidad. En conclusión, el llamado resuena para todos. No hay que olvidar el increíble poder de la palabra. La voz humana es capaz tanto de destruir como de salvar. Por eso, en cada hogar deben resonar bendiciones y no maldiciones, y los labios deben dar vida y no esparcir veneno. Pues, como está escrito en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. El Apocalipsis, contrariamente a la opinión común, no es solo una profecía sobre el futuro, es ya una realidad del momento presente. Sin embargo, mientras el ser humano respire, el tiempo para el cambio aún no se ha perdido. Mientras este llamado resuena, todavía existe la oportunidad de regresar al camino correcto. El hogar donde se elevan oraciones no caerá, y la familia en la que Cristo reina, sin duda permanecerá. Y si el lector ha llegado a este punto, si su corazón late, quizás con más fuerza de lo habitual, se le insta encarecidamente a no desviar la mirada, a no cambiar de tema y a no convencerse de que este mensaje no es para él. Todo esto está dirigido a cada uno, a todos los que aún viven, a todos los que aún son capaces de escuchar. El Apocalipsis no es una catástrofe repentina o un cataclismo instantáneo. Es un fuego lento pero implacable, que consume gradualmente la conciencia. Es un estado de profunda fatiga del alma, cuando ya no es capaz de distinguir la luz de la oscuridad. Es la costumbre de vivir sin oración, sin arrepentimiento, sin gratitud. La humanidad, como si se hubiera ensordecido para la eternidad, ha aprendido a temer las pérdidas materiales, pero al mismo tiempo ha olvidado el temor al pecado. La expectación divina, a pesar de todo, sigue sin cesar. A pesar de todas las transgresiones humanas, sean guerras, traiciones, mentiras, lujuria, arrogancia o blasfemias, las puertas celestiales permanecen abiertas. Su misericordioso llamado sigue resonando y el candil de salvación aún irradia luz. El regreso sigue siendo posible. Cada persona es capaz de ello.
En este mismo instante, el llamado se dirige a quienes se sienten perdidos, a quienes hace tiempo no recurren a la confesión, a quienes se consideran demasiado manchados para volver a la rectitud, a quienes se han alejado de la fe y han perdido el camino. Conviene entender, el Señor no exige la perfección del ser humano. Él solo llama a venir con un corazón contrito, con verdad y con un sincero deseo de comenzar una nueva vida. Que vengan todos los que están cansados del peso de la vida, que vengan quienes, sin poseer fe, desean sinceramente adquirirla, que vengan también aquellos que han tropezado, porque es a esas personas a quienes Cristo ha sido llamado a levantar, y Él no siente vergüenza por las heridas humanas ni teme su dolor. Él mismo pasó por el sufrimiento de la cruz para que cada uno pudiera superar su propia oscuridad. Para todos los creyentes, no ha llegado el tiempo de la inacción o el miedo. Al contrario, es la hora de despertar, de estar verdaderamente vivos, de encender la llama interior. Aunque el mundo circundante esté sumido en la oscuridad, que su hogar se convierta en una fuente de luz, su familia en un arca de salvación, y su propia vida sirva como señal de que el Señor continúa su reinado. Si alguien ha escuchado este mensaje hasta el final, no es por casualidad. La divina providencia lo ha traído precisamente hasta aquí. Tales personas están llamadas a formar parte de su ejército de amor. Les corresponde orar, les corresponde resistir el mal, les corresponde hablar, incluso si parece que nadie escucha. Y si al menos un corazón se vuelve a la fe, entonces este mensaje no habrá sido en vano. Que el Señor los bendiga, los proteja de todo mal, los fortalezca en espíritu, y que en la hora más oscura escuchen una voz interior. Estoy contigo, no temas,